diferentes técnicas y con sus respectivos, claro, con sus respectivos instrumentos, ¿no? Las cuales hemos podido eh, aplicarlas en diferentes situaciones. Sin embargo, esta técnica de la entrevista es muy importante, ¿no? Es la técnica, creo yo, una de las más importantes que tenemos como trabajadores sociales porque nos permite recabar información de primera fuente, ¿no? Entonces, vamos a iniciar señalando que la definición del trabajo social y según la FITS, que es la Federación Internacional de Trabajo Social, define a nuestra profesión y menciona, ¿no?, que el trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el fortalecimiento y la liberación de las personas, ¿no? Entonces, la FITS nos señala que a través de nuestra intervención, a través de nuestra participación en diferentes espacios, podemos promover el cambio y el desarrollo social que muchos y muchas de las comunidades, de los espacios necesitan tan desesperadamente, ¿no? Entonces, el trabajo social también se basa en principios, sobre todo en el principio de justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad, ¿no? Las cuales son fundamentales para nosotros y nosotras como trabajadores sociales. Y por supuesto, ¿no?, nuestro accionar respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos de la población, ¿no? Entonces, por otro lado, podemos señalar el Código Deontológico del Trabajo Social Español en su artículo 5, que define el trabajo social como una disciplina científico-profesional que promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de las personas para incrementar el bienestar, ¿no? Entonces, tanto la FITS como el Código Deontológico coinciden en que los trabajadores sociales promovemos el cambio social, promovemos el desarrollo social, ¿no? Entonces, con nuestro accionar, con nuestra intervención desde los diferentes espacios, nuestra principal función o nuestro objetivo principal, perdón, es promover el cambio y el desarrollo social de una persona, de una familia, de una comunidad, de un determinado espacio. Bien, entonces aquí también nos vuelven a reiterar que nuestra profesión es basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social. Entonces, vamos a familias que enfrentan situaciones de conflicto, que ponen en riesgo la unidad familiar o el funcionamiento de la familia, convirtiéndose así en un espacio privilegiado en el cual la trabajadora social o el trabajador social o el psicólogo o psicóloga puedan brindar elementos necesarios para contribuir a la solución de dicha problemática, propiciando la comunicación interpersonal de encuentro de experiencias mutuas y conocimiento mutuo, desarrollando habilidades para prevenir conductas, problemas y asumir la responsabilidad de corregir el problema. ¿Con la finalidad de qué? De fortalecer las relaciones familiares. De ello, ¿qué podemos deducir? Que la consejería familiar o a través de la consejería familiar vamos a brindar una orientación y soporte emocional. Ojo, orientación y soporte emocional a las personas o a los integrantes de la familia que por una u otra razón, motivo, estén enfrentando situaciones de
conflicto. Y estas situaciones de conflicto, pues, puedan generar un riesgo dentro de la familia, puedan generar un riesgo en la unidad familiar y por supuesto, ¿no? Generar un riesgo en el funcionamiento de la familia. Entonces, estos espacios son muy importantes para generar ese cambio, ¿no? Ese cambio social que habíamos señalado que es parte fundamental de los trabajadores sociales. Entonces, ahí en estos espacios interviene un trabajador social, pero también lo puede hacer un psicólogo o psicóloga. Recordemos que la consejería familiar que se va a brindar deberá ser básica. Una consejería no es un tratamiento terapéutico. Sin embargo, en algunas situaciones se va a requerir de un personal especializado en el tema. Si quizá las situaciones de conflicto que se están presentando dentro de la familia ya va más allá, ¿no? de realizar una consejería, entonces el trabajador social o trabajadora social tomará el caso y derivará a las instancias pertinentes, ¿no? Como son los centros de salud, las defensorías municipales, quizá los centros de conciliación, los centros de emergencia mujer o, o instituciones que trabajen en estos temas relacionados, ¿no? Siempre y cuando sean complejos y el consejero o la consejera no pueda atender. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la consejería familiar? Es brindar a las personas orientación profesional que puedan contribuir a mejorar sus relaciones familiares. El objetivo se relaciona bastante con la definición que se había señalado, ¿no? Que es contribuir en la mejora de relaciones familiares. Y ello se va a lograr a través de dos objetivos específicos, perdón, de tres objetivos específicos, como es la orientación a la familia para la comprensión de su problemática familiar y la búsqueda de alternativas que permitan mejorar las situaciones de conflicto familiar, contribuir a su valoración y al reconocimiento de sus propias potencialidades, fomentar el cambio de actitud frente a la situación de conflicto familiar presentada, incentivando la búsqueda de alternativas que permitan superarlas. Entonces, los objetivos específicos de la consejería familiar van a contribuir a, a lograr el objetivo general, que es mejorar las relaciones familiares, ¿no? Entonces, para asimismo, tenemos condiciones que determinan la atención en el servicio de consejería familiar, entendiendo que las familias que enfrentan una situación de conflicto que ponga en riesgo la unidad familiar, se presentan, ¿no? Casos, por ejemplo, como inadecuadas relaciones de pareja, inadecuadas relaciones interfamiliares, violencia familiar, irresponsabilidad de los padres, maltrato del adulto mayor, que pueden ser situaciones que estén poniendo en riesgo la unidad familiar, pero de ellos no todo se va a atender en consejería familiar. Por ejemplo, ¿no? El maltrato del adulto mayor, eh, que no es o que considero yo es un caso ya mayor, ¿no? Porque el maltrato al adulto mayor eh, ya es delicado, entonces se debería de derivar a la instancia pertinente. O quizá dentro de la familia se encuentre una persona quizá con algún tipo de problema mental y esté realizando ese maltrato al adulto mayor y ello está generando, ¿no? Este conflicto dentro de la unidad familiar. Entonces, por ese lado sí podría ser un tanto comprensible y derivar, ¿no? A las instancias pertinentes, como puede ser un centro de salud mental o tal vez enviar al adulto mayor a algún espacio donde se le pueda brindar la atención necesaria, ¿no? Y velar por su integridad. Por otro lado, si hablamos de inadecuadas relaciones de pareja, por un lado, ¿no? Se podría tomar en consejería familiar si es que el caso no es delicado, ¿no? Si no ha existido otras situaciones de fondo, quizás solamente existen eh, diferencias de pensamientos o quizá de creencias
o no asumen los roles fundamentales, ¿no? O hay discrepancias en realizar algunas situaciones. De esa manera sí se podría tomar el servicio como consejería familiar. Sin embargo, si haya resquebrajamiento de pareja, eh, resquebrajamiento de valores, de irrespeto, ya se tiene que pasar a otra instancia, ¿no? Para, por ejemplo, realizar otro tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, sí existen casos que ponen en riesgo la unidad familiar y puede generar conflictos, ¿no? Pero no necesariamente estos casos se tratan en consejería familiar. Como les había señalado, va a existir algunas situaciones que necesariamente se van a tener que derivar. Por ejemplo, ¿no? Si hay violencia familiar, al SEM, si hay maltrato del adulto mayor, se puede derivar al SIAM, si existe irresponsabilidad de los padres, se puede derivar a la UPE, si existe inadecuadas relaciones interfamiliares, también al SEM, ¿no? Y de esta manera se da, ¿no? El tratamiento adecuado. Asimismo, existen otras condiciones que determinan la atención en el servicio, por ejemplo, la presencia de problemas de conductas en uno o más miembros de la familia que puedan afectar la dinámica familiar, ¿no? Siendo una de ellas el consumo de drogas, los trastornos de personalidad, pandillaje, entre otros. Asimismo, la presencia de problemas de salud física, mental en uno de los miembros de la familia que afecten la dinámica familiar. Por ejemplo, ¿no? Que cuenten con enfermedades crónicas, psiquiátricas, discapacidad física, mental, enfermedades terminales, que son situaciones que ponen en riesgo la unidad familiar, no por el hecho de que tengan una persona o un familiar enfermo, ¿no? Sino por el hecho de que la familia, los miembros de la familia, no saben cómo afrontar esta situación, entendiendo que los cuidados son minuciosos, ¿no? Para este tipo de personas o de miembros de la familia que puedan tener este tipo de enfermedades, ¿no? Si hablamos de una enfermedad psiquiátrica y que se encuentre ese familiar dentro del hogar, por supuesto va a generar, ¿no? Ese riesgo en la unidad familiar, va a generar diversos conflictos quizá y va a poner en riesgo, ¿no? La unidad familiar. Entonces son situaciones que sí se deben tratar, como les decía, no por el hecho de tener un familiar enfermo, sino por el hecho de saber cómo sobrellevar esta situación. Por favor, sus micrófonos, estimados participantes. Entonces, asimismo, las atenciones que requieren de una intervención. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Por favor, sus micrófonos. Ok. Sí se visualiza, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Entonces, el servicio de consejería aborda, sí, casos de conflicto que atenten contra la unidad familiar o la adecuada relación entre los miembros. Sin embargo, no abarca los casos de maltrato infantil, maltrato adolescente, violencia familiar, las cuales pues deberán ser derivadas a las instancias pertinentes. Ahora, en cuanto a la intervención profesional, es necesario señalar que el servicio de consejería familiar será realizado por un equipo básico de profesionales debidamente capacitados, es decir, por un trabajador social o por un psicólogo. Durante este proceso de consejería familiar, el profesional deberá crear un ambiente positivo que propicie la participación activa de todos los miembros de la familia hacia la búsqueda de alternativas viables para la solución de sus conflictos. Entonces, el profesional, ya sea el psicólogo o el trabajador social, se constituirá así en el medio a través del cual se puedan canalizar las comunicaciones, los afectos, que se clarifiquen tal vez los roles, que se analicen los problemas, que quizás se asuman las responsabilidades y algo muy importante, que se planteen alternativas de solución para la toma de
decisiones. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que el profesional que interviene dentro de la consejería familiar deberá ser ese guía, ¿no? Que propicie, uno, un ambiente positivo, es decir, que tenga ese trato adecuado, amigable hacia las personas que acuden a ese servicio, con la finalidad de qué? De que se pueda generar esos vínculos, ¿no? De confianza y se pueda propiciar la participación activa de todos los miembros, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda encontrar esas alternativas viables y se puedan solucionar esos conflictos. Entonces, el profesional solo es un medio a través del cual se va a canalizar esas comunicaciones. Quizá Juan con Pedro no tienen una comunicación fluida, entonces el trabajador social va a propiciar esa comunicación, va a propiciar tal vez que salgan a flote los afectos que se tienen, que se puedan clarificar los roles que deben estar bien planteados dentro del hogar entre Juan y Juana y Pedro, que se analicen esos problemas que estén afectando la unidad familiar, la unión familiar, y que se puedan asumir esas responsabilidades que existen entre ambos, ¿no? Y no culpar a Juana, no culpar a Pedro, no culpar a María, sino que se puedan asumir esas responsabilidades y plantear alternativas de solución para que se puedan tomar las decisiones correctas. Entonces, es importante que en la consejería participen en la medida de lo posible todos los integrantes de la familia. ¿Por qué? Porque ya que ningún miembro que pertenezca a una familia cambia sin que cambie a su vez toda la familia. Entonces se necesita que se constituyan todos, ¿no? Porque como sabemos la familia es la suma de los integrantes y todos son una unidad. Entonces el sistema está constituido por todos los miembros. Si falta Juana, por ejemplo, ¿no? Entonces quiere decir que Juana no está de acuerdo, por ejemplo, con los roles que se ha distribuido, no está de acuerdo con las responsabilidades que se han distribuido, entonces no acudo al servicio de consejería, que acudan los demás, yo no tengo la culpa, los demás reciben orientación, se canalizan positivamente. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a lograr la unidad que se requiere? No se va a lograr. ¿Por qué? Porque un miembro de la familia falta, ¿no? Un miembro de la familia todavía no asume esa responsabilidad, no clarifica esos roles que se puedan presentar dentro del hogar, no analiza los problemas que están suscitando, ¿no? Entonces, un miembro de la familia está ausente, entonces el sistema no está completo y por lo cual no se puede realizar debidamente esta consejería, ¿no? O debidamente no se va a poder lograr el objetivo de esta consejería. Entonces, lo que se propone es que todos los miembros de la familia deben estar presentes. ¿Por qué? Porque dentro del servicio de la consejería se facilitará para que los integrantes comprendan la importancia de la unión familiar, de la distribución equitativa de los roles y responsabilidades, de mantener espacios de recreación familiar, de mejorar la comunicación familiar, que son aspectos básicos para poder mantener la unidad dentro de la familia, ¿no? Porque recordemos que dentro de la familia siempre va a existir discrepancias, va a existir quizá discusiones por alguna situación que se ha podido presentar, pero si se tiene muy en claro sobre la importancia de esta unión familiar, la importancia que se debe tener dentro de la familia, mantener la unión, entonces se va a tener necesariamente que acudir, ¿no? A un servicio especializado de consejería familiar. Entonces, dentro de ello es importante orientar a la familia para su aceptación frente a diversas situaciones de crisis y cambios en el sistema, y para ello es necesario enfatizar sus potencialidades, así también como la enseñanza de estrategias que puedan contribuir a mejorar sus problemas, ¿no?
Frecuentemente, dentro de estos servicios o durante el desarrollo, ¿no? de la consejería familiar, se observa la capacidad que tiene la familia para enfrentar diversas situaciones adversas, no permitiendo que se continúe la gravedad de la crisis. Entonces, ok. mm, Entonces, en ese sentido nos estamos refiriendo a la resiliencia familiar, ¿no? Y por ello es importante que la familia o la persona que acuda a una consulta que usualmente trae consigo sus sentimientos de minusvalía, de desesperanza, descubra sus propias potencialidades, mejore su autoestima, encuentre esas soluciones esperanzadoras y sobre todo que pueda mejorar la percepción hacia la vida desde una actitud positiva. Por ello, un aspecto importante que debe considerar este profesional que interviene en la consejería familiar o que debe considerar el trabajador social, debe realizar una consejería de empatía, ¿no? Esto es situarse en el punto de vista de los demás. Asimismo, es muy importante que el consejero mantenga actitudes de respeto, tolerancia y aceptación, ¿no? Entonces, la consejería no es advertir, no es amonestar, no es juzgar, no es decir, pero señora María, yo veo que el señor Pedro está cumpliendo sus responsabilidades, pero usted no. No lo podemos hacer de esa manera, ¿no? Nosotros, si trabajamos, o los trabajadores sociales que intervienen en una consejería son mediadores, así como en un centro de conciliación, no podemos prevenir, no podemos amonestar, mucho menos juzgar a los usuarios, ¿no? Lo que somos mediadores para que las personas o la familia puedan descubrir esas nuevas alternativas de abordaje a su problemática. Si nosotros le damos las respuestas, les damos las posibles alternativas de solución, quizá no está en sus posibilidades de cumplir. Entonces no se va a poder abordar la problemática y no se va a poder lograr el objetivo, que es contribuir a una adecuada relación familiar. Entonces, como consejeros, debemos realizar esa mediación, ¿no? Y que se pueda canalizar y que pueda fluir esas alternativas desde los usuarios. Para ello, el profesional, el trabajador social, deberá manejar adecuadamente sus emociones, deberá tener un buen nivel de autocontrol, en el sentido de que quizá la pareja se pelee o discuta, entonces no vamos a gritar, ya señora, tranquila, no vamos a decir, tenemos que tener un autocontrol y poder pues eh, generar esa tranquilidad o transmitir esa tranquilidad a los usuarios. Tenemos que tener también la capacidad de análisis, capacidad de síntesis, de habilidades sociales, dominio de intervención básica, ¿no? De dominio de técnicas de intervención básica, como es el dominio de una entrevista, de realizar una observación, un conocimiento teórico profundo en el tema de familia, ¿no? Los que quieren o los que pretenden ser consejeros familiares o los que intervienen en una consejería familiar necesariamente deben conocer a profundidad lo que es familia, su importancia, sus roles, funciones y demás situaciones, ¿no? Entendiendo que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que está compuesto por miembros, ¿no? Que a través de su participación generan la unión dentro de ella y demás situaciones, ¿no? Que por supuesto son más complejas, son más completas, y aquí nos recomiendan, ¿no? Que los que desean ser consejeros familiares deben tener un conocimiento teórico profundo en ese tema. Pero también algo muy importante, dominar las técnicas de intervención, sobre todo nuestra técnica de entrevista, ¿no? Sin embargo, también se tiene principios básicos para la consejería familiar, como es la privacidad y confidencialidad,
El consejero deberá garantizar la privacidad y confidencialidad de la intervención como parte de su ética profesional. Asimismo, deberá ser sincero. ¿Qué quiere decir? Que el consejero debe propiciar una comunicación basada en la descripción y narración de los hechos reales, tal cual sucedieron. La comunicación debe ser clara, sincera, que denote una actitud de franqueza a fin de generar confianza en la familia. Algo muy importante también es las habilidades de escucha, ya que la persona al abordar su problemática y expresar sus sentimientos siente un alivio al ser escuchado. Y por ello es importante que el consejero facilite esta situación a través del contacto visual, a través de expresiones verbales, como por ejemplo, ¿no? Sí, ¿qué más? Sí, lo escucho. Ah, ok, o bueno, ¿no? Sí, está bien, continúe, prosiga. Son expresiones verbales que dan cuenta que efectivamente estoy escuchando, estoy prestando atención al usuario o a la persona, ¿no? Asimismo, el contacto visual, ¿no? Mirarlo a los ojos o mirarlo a él o a ella, para darlo a entender que sí me interesa su tema, que sí me interesa su problema y que puedo ser parte de esa solución. Entonces, si nosotros nos quedamos mudos y no emitimos ningún tipo de contacto visual o referencia facial, el, la persona o la familia o los miembros de la familia van a sentir que no son escuchados, van a sentirse ignorados y no nos van a brindar esa, o no van a poder expresar esa problemática que los aqueja. Entonces, el consejero debe pasar de ser un simple oyente a ser un intérprete, ¿no? Y deberá puntualizar lo que le preocupa a la persona a fin de que se sienta comprendida y escuchada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si nosotros escuchamos e interpretamos adecuadamente lo que la persona nos está advirtiendo, vamos a poder entender cuál es el problema que lo aqueja, ¿no? ¿Cuál es el problema mayor que tiene? Y debemos decir, entonces, señora Juana, a lo que usted le preocupa es, o señor Pedro, lo que usted le preocupa es, ¿no? Y hacer un resumen y puntualizar sobre las preocupaciones de cada uno y a través de ello van a sentirse escuchados, atendidos, ¿no? Y tranquilos porque van a decir, sí, me comprenden, sí, me están escuchando y puedo generar también mis alternativas de solución y mejorar mi familia, esa unión familiar que es muy importante para poder surgir dentro de la sociedad, ¿no? Otro principio es evitar la crítica y el juzgar. El consejero no deberá hacer prejuicios o juicios prematuros, tratará de comprender la problemática abierta, no imponiendo reglas morales ni actitudes que hagan sentir mal a la persona, por ejemplo, ¿no? Decirle, pero ¿por qué hiciste eso, señora Juana? Señor Pedro, te pasaste. No podemos realizar esas expresiones, ¿no? Entonces, es importante la actitud del orientador, la expresión de su rostro y el timbre de su voz. Asimismo, debemos ser o deben ser facilitadores. ¿Qué quiere decir? Que el consejero ayudará a la persona a hacer su descubrimiento por sí solo de algunas actitudes positivas. Entonces, la persona tiene que descubrir la nueva senda por sí mismo y también dar paso decisivo por sí solo. El consejero solo puede tomarlo de la mano y mostrarle el camino a seguir. Asimismo, debemos tener una connotación positiva, ayudar a la persona a que descubra sus potencialidades. Sí, señora Juana, sí, señor Pedro, pero usted es muy bueno en esto. Usted me ha señalado esto, ¿no? Usted señala que usted escucha pacientemente. Entonces, ¿qué cree? ¿Qué cree sobre ello, señor Pedro? ¿No? Dar a conocer sus virtudes para que ellos mismos puedan descubrir sus potencialidades y fortalezas, que puedan constituir una herramienta básica y solucionar esos problemas. En ningún caso el consejero debe decidir por la otra persona. Su deber es estimular y guiar a la persona. Muchas veces vamos a encontrar
una familia o algunos miembros de la familia con autoestima baja, debiendo orientarle para que poco a poco vaya cambiando esa actitud. Un principio muy importante que considero es la empatía, que es la capacidad de situarse en el punto de vista de los demás. Poner en práctica esta actitud suele ser difícil cuando se trata de puntos de vista contrarios o puntos de vista opuestos a la lógica, como por ejemplo los valores morales, entendiendo que la empatía es fundamental para poder comprender la problemática, así como los sentimientos y percepciones de la persona o familia que acude a la consulta, ¿no? Sí es difícil ponerse en el lado del otro, pero es importante, ¿no? Es muy importante entender, por ejemplo, que la persona, la familia está atravesando por situaciones complejas y nosotros como consejeros no solamente escucharlos, ¿no? Sino también atenderlos y apoyarlos, que es algo importante. Y es en realidad para lo cual acuden, ¿no? Nuestros usuarios a estos espacios. Ahora, en cuanto a los aspectos a considerar en una consejería, es que se debe propiciar la narración del problema que trae a la familia o a uno de los miembros de la consulta. Para ello, se debe tomar en cuenta tanto el contenido de los hechos como la forma de la comunicación, ya sea verbal y no verbal, tratando de determinar si hay o no coherencia entre ambos para, de acuerdo a ello, determinar la intervención que vamos a realizar. Además, tratar de ver más allá de lo aparente o lo que se observa, comprendiendo el fondo del problema, lo que ayudará a poder comprender mejor la problemática de la familia, ya que muchas personas muestran en un inicio resistencia. Entonces, es necesario detectarlas, comprenderlas con una normalidad dentro de un proceso de cambio. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente Juana y Pedro tienen la intención de mejorar el entorno familiar, sin embargo, no se deciden. Pero después dicen, ya, vamos, eso es ahora o nunca. Asisten, acuden a la consejería familiar. Pero tal vez el consejero les dice, no, muy bien, señálenme las dificultades, qué les ha traído o qué les trae a este lugar, ¿no? Entonces, se va a percibir que Juana quizás solo diga, sí, soy Juana, no, no sé a qué he venido. Entonces está mostrando resistencia, ¿no? A, a solucionar ese problema. En un inicio, esas resistencias son normales, ¿no? Y como consejero o consejera deben de estar preparados. Es necesario detectar, ¿no? Y señalar y comprender que algunas personas en un primer momento no nos van a contar todo lo que les suscita, toda la problemática que tiene. Y eso es lo que debemos comprender, que es una normalidad, es un proceso normal que se va a dar en algunos casos para poder generar los cambios siempre, ¿no? Es complicado, no es de buenas a primeras que recepciona el caso y encuentra las alternativas de solución y ya se acabó el caso o se cerró el caso, no se da de esa manera. En algunos casos vamos a culminar más rápido, en otros casos se va a dilatar un poco más, pero va a depender también de la motivación que realicen los consejeros o las consejeras, ¿no? De utilizar adecuadamente las técnicas de la entrevista para poder obtener la información necesaria y relevante, ¿no? Y poder hacer un resumen de la problemática y poder orientar a esta familia a que puedan buscar esas alternativas de solución que son tan importantes para tener un, una familia, una buena familia, ¿no? O un buen entorno familiar. Asimismo, por otro lado, señalar este manejo técnico del consejero. Como les decía, ¿no? Debemos manejar adecuadamente las teorías, los conceptos, definiciones de familia y asimismo, ¿no? Manejar una técnica importante que es la entrevista. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver el procedimiento de atención de un servicio de consejería que se divide en
cuatro fases, ¿no? Que es la fase de entrevista inicial, fase de diagnóstico, fase de intervención y la fase de seguimiento. En la fase de entrevista inicial, podemos señalar que la entrevista es una técnica de evaluación que permite establecer una interacción con la familia o con sus miembros, así como también obtener información relevante con respecto a ella, ¿no? Se centra en el funcionamiento actual de la familia, detectando problemas que las aquejan, así como su origen, su evolución y otras situaciones, ¿no? Y en cierta medida, la entrevista inicial eh, la entrevista inicial intenta hacer un diagnóstico amplio y provisional del sujeto. Entonces, el entrevistador puede estimar necesario hacer un cierto número de preguntas específicas en cuanto al desarrollo del sujeto y de sus problemas, su estado de salud, su pasado médico, por ejemplo, dónde estudia o dónde trabaja, cuántos hijos tiene, ¿no? Entonces, la entrevista inicial va a servir de mucho como una forma de diagnóstico, ¿no? Es decir, conocer la realidad, conocer la situación y conocer a la familia como tal. Lo que importa de esta entrevista inicial es que sobre todo el hecho de que ésta tenga un mínimo de información necesaria sobre el sujeto para que el consejero pueda abordar el problema de un modo responsable, ¿no? Entonces, lo importante es manejar adecuadamente nuestra técnica de entrevista, donde podamos obtener toda la información referente a la familia o referente a los miembros de la familia. Entonces, para la intervención del consejero es necesario desde el inicio crear un contexto, debiendo considerar que el resultado favorable de la intervención estará en función al tipo de relación que se vaya creando, es decir, un contexto donde se va a realizar la intervención. En consecuencia de todo ello, podemos señalar que el consejero, a través de esta entrevista inicial, va a identificar la situación del problema y procederá al llenado de la ficha de consejería familiar. Luego se pasa al diagnóstico, que es la segunda fase, donde se desprende de la entrevista inicial realizada. Se trata básicamente de un diagnóstico inicial o preliminar del caso. Ojo, aquí hablamos del caso. En lo anterior hablamos de un diagnóstico, pero de la familia, de su situación y de conocimiento, ¿no? De todos los miembros de la familia. Sin embargo, aquí en el diagnóstico se trata como su nombre dice, ¿no? De un diagnóstico inicial o preliminar del caso. Entonces, en el diagnóstico es necesario determinar áreas deficitarias de la familia que están generando una disfuncionalidad. Una vez conocido la situación o la familia, cómo viven, dónde viven, por ejemplo, cuántos cuartos tiene, cuántos habitan en esa casa, si tal vez es una familia nuclear, es una familia compuesta, es una familia extensa, es una familia incompleta, ¿no? Entonces, a partir de ello, se va a realizar el diagnóstico y ahí se va a poder determinar tal vez las causas de la problemática, ¿no? Entonces se va a analizar con sus integrantes las situaciones, problemas para brindar esa orientación profesional, concientizándolos en la necesidad a asistir a la consejería, ¿no? Entonces, de un momento a otro, de buenas a primeras, no vamos a pretender que asistan a la consejería como tal, sino si nos dan a conocer su situación, podamos abordar la problemática, entonces se les sensibiliza para que puedan continuar con la asistencia al servicio de consejería, entendiendo pues que este servicio no es a corto plazo, ¿no? En algunas situaciones el logro de objetivos va a tomar todavía más tiempo. Seguido del diagnóstico está la fase 3, que es la intervención. Luego del análisis y diagnóstico de las problemáticas de la familia, el profesional a cargo procederá a hacerles tanto a la familia como a sus integrantes una descripción de sus problemas, ¿no? Se les va a describir, tienen este tipo de problemas, por ejemplo, en distribución de roles, distribución de funciones, ¿no? Por ejemplo.
¿Y por qué ha ocurrido esa inadecuada distribución? Se les va a explicar cómo se ha originado y cómo esta inadecuada distribución ha generado este problema, así como también tenemos este problema, se generó de esta manera y lo podemos intervenir de esta manera, ¿no? Entonces, en esta fase de intervención se va a informar lo que se tiene que hacer para poder salir de esa situación problemática. Pero lo importante es que se motive a la familia para que puedan acceder a estas intervenciones, ¿no? Ya sea en la consejería familiar o tal vez a su respectiva derivación, ¿no? Cual fuera el caso. Pero lo importante es motivarlos. Para ello, el consejero, la consejera debe contar con un director institucional de la localidad de acuerdo a su jurisdicción, según la problemática de intervención. ¿Para qué? Para poder hacer las derivaciones correspondientes, ¿no? Haciendo uso de la hoja de derivación según el caso. Es muy importante el trabajo articulado y en redes. Eso ya sabemos, ¿no? Después de ello pasamos a la cuarta fase, que es la fase de seguimiento, ¿no? En esta fase está referido a las reuniones sostenidas con la familia, así como a las intervenciones realizadas y a la evolución del caso, todo lo cual quedará registrado en su respectivo expediente, ¿no? También se incluirá todos los documentos o fichas que en el transcurso del seguimiento se hayan utilizado. Entonces, para el seguimiento del caso se empleará la hoja de seguimiento. En esta hoja de seguimiento se deberá señalar las reuniones de la consejería, las acciones que se han realizado en cada reunión, así como también los avances y la evolución de los casos, ¿no? Se tendrá un expediente por cada caso, eso es muy importante, ¿no? En el cual se tendrá que anotar todo lo actuado, todo lo que se ha hecho, el procedimiento. Entonces, en dicho expediente también deberá estar incluidos los instrumentos técnicos utilizados, ya sea la ficha de consejería, la hoja de derivación o la hoja de seguimiento. Entonces, ya hemos hablado un poco de cómo realizar la consejería, pero aquí vamos a ahondar más sobre las pautas de la consejería familiar, señalando, ¿no? Que se debe asegurar la confidencialidad, es decir, que los usuarios deben estar seguros que el caso que se está atendiendo no se va a difundir, ¿no? Y ello va a generar que las personas se sientan más confiados, ¿no? En poder vertir su situación problemática que está suscitando en ese momento. Asimismo, la relación debe ser cordial y de colaboración, pero de ninguna manera el consejero debe involucrarse con la persona o con el problema. Se debe mostrar calidez y empatía. Es muy importante, ya lo dijimos por qué. Se debe mostrar aceptación, comprensión y sinceridad. Se debe mostrar un manejo adecuado, teórico de los distintos problemas a nivel familiar. Debemos utilizar adecuadamente las técnicas de entrevista, ¿no? Debemos fomentar que las personas asuman un compromiso y su solución respectiva, ¿no? Frente a los problemas. Entonces, todo ello, estimados participantes, es referido, ¿no? A la consejería familiar. Lo importante de la consejería familiar es que se va a brindar, como su nombre mismo dice, ¿no? Se va a orientar a las personas, a los miembros de la familia, para que ellos busquen esas alternativas de solución y puedan, ¿no? Dar ellos mismos esa respuesta tan importante o esa respuesta tan necesaria para poder evitar situaciones de conflicto y vivir en armonía dentro de la familia, ¿no? Que va a ser muy beneficioso para la sociedad, ¿no? Y para ello, utilizar pues una técnica importante, una de las técnicas más importantes que tenemos como trabajadores sociales, que es la técnica de la entrevista, ¿no? A través de nuestra ficha de entrevista.
Entonces, Heroles nos dice que nuestra técnica de entrevista es una técnica, es una situación psicosocial compleja o dispositivo mediante el cual se vinculan dos o más personas en una relación temporal, en una relación diferenciada, ¿no? Y es justamente en ese diálogo, en ese trance de diálogo donde se va a poder obtener información que requiero, ¿no? Para el desarrollo de un caso. En esta situación, si hablamos de consejería familiar, habíamos señalado que la entrevista es una técnica fundamental que nos va a ser útil para un diagnóstico inicial, para realizar la atención, para la obtención de datos y otros, ¿no? Entonces, el uso, incluso nos había dicho que una recomendación que como consejeros debemos utilizar perfectamente esta técnica, ¿no? Y asimismo también tener conocimiento exhaustivo, profundo de la temática que vamos a abordar. Entonces, la entrevista en trabajo social es una técnica para la consecución de un conocimiento que está orientado a la intervención, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la entrevista vamos a obtener datos que nos van a ser necesarios y útiles para poder orientarlos hacia nuestra intervención. Entonces, la entrevista es la técnica que más se utiliza en trabajo social individualizado y está destinada a obtener y también a proporcionar información, a estudiar si la demanda se adecua al recurso, a recoger datos para la evaluación. Entonces, la entrevista es uno más de los instrumentos cuyo propósito es recabar datos, pero debido a su flexibilidad nos va a permitir obtener información más profunda y detallada, ¿no? Que incluso el entrevistado o el entrevistador no tenían identificado, ya que la entrevista muchas veces se adapta al contexto y las características del entrevistado, ¿no? Y para ello, pues tenemos estos tipos de entrevista, que son las estructuradas, las semiestructuradas y las no estructuradas. Y la que generalmente se utilizan son las semiestructuradas, que presentan ¿no? un mayor grado de flexibilidad que las estructuradas debido a que parten de preguntas planeadas, pero que a su vez puedan ajustarse a los entrevistados. La ventaja de este tipo de entrevista es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, para aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos, ¿no? A diferencia de las estructuradas que son muy cerradas, son preguntas fijas, ¿no? Las cuales no tienen flexibilidad. Y también a diferencia de las no estructuradas que son entrevistas informales, son flexibles y que muchas veces a la hora de la entrevista nuestro entrevistado no contribuye al logro de objetivos, sino se va por otra temática. ¿Por qué? Porque no tenemos un rumbo en la entrevista, ¿no? Entonces, este tipo de entrevista no estructurada nos puede llevar a una pérdida de tiempo. Y para poder realizar una entrevista necesaria se debe seguir algunas fases. En este caso se ha dividido en 4 fases, que es la fase de preparación, fase de apertura, fase de desarrollo y la fase de cierre. En la fase de preparación, que es la primera fase, es el momento previo a la entrevista, ¿no? Es decir, en esta fase nos planificamos, en esta fase redactamos nuestros objetivos, redactamos las preguntas de la entrevista y por supuesto hacemos la convocatoria de a quién vamos a entrevistar, planificamos dónde y a qué hora vamos a realizar la entrevista. Y en la segunda fase, que es la apertura, es cuando ya se está con el entrevistado, ¿no? En el lugar de la cita, en el que se plantean los objetivos, ¿no? Señora Juana, me estoy apersonando a su domicilio para poder realizar la entrevista pactada, el cual tiene por objetivo tal, ¿no? Y en este momento de la apertura o la presentación es oportuno para poder solicitar su consentimiento de grabar o de filmar la conversación. Recordemos que ni siquiera podemos tomar una fotografía si no tenemos el consentimiento de la persona.
En la tercera fase está el desarrollo, que constituye el núcleo de la entrevista, en el que se ha intercambiado ya la información siguiendo la guía de preguntas pequeño, con flexibilidad, es decir, ya, de nuestro tipo de entrevista semiestructurado, ¿no? Y es cuando el entrevistador hará usos de sus recursos para poder obtener toda la información que se requiere. Y finalmente la fase de cierre, que es el momento en el que conviene anticipar el final de la entrevista para que el entrevistado pueda recapitular mentalmente lo que ha hecho, lo que ha una, dicho dos, y, tres, y cuatro, provocar, ¿no?, cinco, en él la oportunidad de que se seis, profundice o se siete, exprese ocho, ideas que no ha mencionado. nueve, En esta fase ocho, de cierre, se sintetiza el lo que número se ha de realizado sobre la dos, conversación y se da la oportunidad a que el entrevistado pueda señalar algunas situaciones que no ha señalado durante la entrevista. Y ocho, finalmente, nueve, pues se agradece al entrevistado por su participación en el máximo, estudio. entonces, primero, Por ocho, favor, sus nueve, diez, micrófonos. Para máximo, ello, uno, dos, por tres, de favor, ahí ya todo ya, ¿dónde hay están? otro, ocho, media, nueve, Estimada nueve, Ana, nueve, su micrófono, por favor. Bueno, ya lo cerré. Ok. Entonces, para el cumplimiento de estas fases, también es necesario considerar algunas pautas, ¿no? Algunas pautas o sugerencias para la formulación de las entrevistas, que deben ser sencillas, deben ser válidas, planteadas adecuadamente, de tal forma que tanto el entrevistado como el entrevistador lo entiendan de la misma manera. Aun cuando las preguntas se encuentran en un cuestionario escrito, el entrevistador debe estar o debe formular, ¿no?, estas preguntas de forma oral y no escrito. En la entrevista se debe referir a un solo hecho. No debe contener presuposiciones. ¿Qué quiere decir? No, en las preguntas no debe decir, usted supone que no. O entonces, vamos a hablar de si hubiera pasado, tampoco, ¿no? No debe existir presuposiciones. Se debe adecuar a la percepción, el conocimiento y el horizonte de previsión del entrevistado y evitar enunciarlas de forma sugerente, de tal manera que podamos encaminar en las respuestas, ¿no? O motivar en las respuestas de los entrevistados. No debemos realizarlo de esa manera. Y algo importante sobre la interpretación es que la interpretación lo debe realizar quien realiza la entrevista, ¿no? Muchas veces tenemos equipo para realizar las entrevistas que son más trabajo de campo y en la interpretación tenemos más trabajo de gabinete y se contrata a otro profesional. Y en ese lapso de trabajo o en ese estilo de trabajo se va a tener vacíos, ¿no? Que quizás solo el que ha entrevistado lo va a entender. Entonces se sugiere que el que ha realizado la entrevista también realice la interpretación. Muy bien. Entonces, para realizar la entrevista se necesita seguir algunas recomendaciones, ¿no? Como por ejemplo, saber escuchar, saber alojar los conocimientos, explorar, acompañar, validar, afirmar, interrogar de manera objetiva, señalar de manera objetiva, sostener sostener la entrevista, informar de manera adecuada, contrastar con la realidad, proponer, hacer silencio, establecer límites. Y aquí Fernández García y Ponce de León nos proponen un modelo de entrevista. Sin embargo, como sabemos, las fichas de entrevista no son únicas, ¿no? Varían de acuerdo a la necesidad de cada situación. Pero lo básico que debe tener una ficha son los datos generales, ¿no? Que va desde el nombre de la institución, la región, número de expediente, número de entrevista, fecha, hora, duración, que es lo más importante, lugar de la entrevista, el objetivo de la entrevista y en el desarrollo de la entrevista, pues vamos a tener las preguntas de acuerdo al objetivo planteado. Entonces, estimados participantes, agradecerles por la participación en este importante evento.
esperando que haya sido de gran provecho para cada uno, cada una de ustedes, ¿no? Entendiendo pues que esta técnica, sobre todo de la entrevista, es muy importante que lo conozcamos y sepamos cómo manejar como trabajadores sociales, ¿no? Sabiendo la necesidad o la importancia del mismo. Si no tuvieran algún tipo de consulta, comentarios que realizar, me despido de cada uno de ustedes, volviendo reiterando mi agradecimiento a cada uno de ustedes por su participación. Que tengan buena noche. Hasta pronto. Licenciada, buenas noches. Tengo una pregunta. Sí, buenas noches. Licenciada, en el caso de una víctima en situación de violencia, ¿cuáles serían las estrategias para realizarle la entrevista? Violencia física. En el caso de una víctima de violencia familiar. Ok, de manera general. Claro, de manera general, ¿no? Física, sexual, psicológica. Bueno, si hablamos de violencia, lo primero es tener en cuenta, ¿no? Las tipologías los tipos de violencia que tenemos, ¿no? Dentro de la ley 3364, que es violencia física, psicológica, sexual y económica, ¿no? Y dependiendo a ello y también a cómo se presente la situación, porque podemos recibir un caso, por ejemplo, de violencia física de una persona y no venir tan alterada, ¿no? Y se da el tiempo de asistir a admisión, bueno, si trabajamos en SEM, ¿no? Se da el tiempo de dar información en admisión y de manera, entre comillas, tranquila, relata, ¿no? Su situación y se deriva a psicología, ¿no? Que es la primera instancia en casos de violencia. Sin embargo, vamos a tener otros casos donde la persona, la usuaria, venga de manera eufórica por el mismo hecho que está atravesando, ¿no? De violencia. Señorita, me está persiguiendo, mi esposo me está persiguiendo, que me ha golpeado y así, ¿no? Y lo primero que se debe, no voy a pasar, a ver, señora, regístrese en admisión. No le voy a decir de esa manera. Bueno, el protocolo es admisión, psicología, trabajo social y luego asesoría legal. Tampoco le voy a decir de esa manera. Entonces, dependiendo de la situación, y si la persona usuaria viene de esa manera, de manera eufórica, que generalmente son los casos que se presentan en este tipo de situaciones, la primera persona que debe atender es la psicóloga o el psicólogo. ¿Para qué? Para brindar esa contención emocional que es muy importante y proseguir pues con los protocolos de atención, ¿no? No puedo pasar de buenas a primeras a realizar la entrevista a la persona usuaria, sabiendo la situación en la cual se encuentra. Entonces sería antes que nada derivarla con el psicólogo para que le dé la contención. Esa sería una de las estrategias. Exacto, ¿no? Sería una estrategia pertinente para poder generar, ¿no? Cierta tranquilidad en la persona usuaria y a partir de ello, pues, realizar la intervención. Si es una intervención interdisciplinaria, mucho mejor, ¿no? Una vez que la psicóloga o el psicólogo crea que ya es pertinente realizar las entrevistas, ¿no? Ok, licenciada, gracias. A usted, muchas gracias. Ok, entonces, si no tuvieran otro tipo de consultas que realizar, me despido de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias a cada uno de los presentes. Gracias. Espero verlos en un próximo evento. Gracias. Gracias, así será. Muchas gracias.